Un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por el día que nos ha dado. Gracias por la oportunidad de reunirnos otra vez en este santo lugar para estudiar su palabra. Señor, gracias por su presencia bendita. Gracias por los amigos y amigas que nos acompañan. Gracias por los hermanos y hermanas presentes. Señor querido, gracias por todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet y la televisión. Que todos y todas sean bendecidos y bendecidas en esta hora. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no sean palabras de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Háblenos, Dios, y prepárenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Se lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, durante la semana estamos trabajando con la serie Un refugio para la familia. Y estamos trabajando con el libro de Apocalipsis, donde se presenta claramente que Dios es un refugio para la familia. Cuando leemos el libro de Apocalipsis, hemos dicho, todo se centra en la palabra de Dios. La frase, la palabra de Dios y el testimonio de Jesús se repite una y otra vez. Sin embargo, en el capítulo número 6 del libro de Apocalipsis, el versículo 12 al 17, presentan lo que se conoce como el sexto sello. Hay una cosa interesante allí, y es que en los versículos 16 y 17 queda bien claro la segunda venida del Señor. Y se describe la segunda venida como el día de la ira de Jehová. ¿Qué produce la ira de Dios? ¿Por qué se produce la ira de Dios? ¿Qué pasará cuando se manifieste el día de la ira de Jehová? ¿Qué pasará cuando Cristo venga por segunda vez? Recuerde que en ese punto es que estamos trabajando. Decíamos que siendo que el Apocalipsis pertenece a la apocalíptica bíblica, se hace de rigor estudiar el día de la ira de Dios desde el punto de vista de la apocalíptica bíblica. Por eso fuimos al libro de Isaías, al capítulo 24, y leímos el versículo número 5, donde se presenta y se plantea qué es lo que trae el día de la ira de Dios. Leamos otra vez. Isaías capítulo 24, versículo número 5. ¿Qué fue lo que hicieron con las enseñanzas de Dios? ¿Qué fue lo que hicieron con las leyes de Dios? ¿Qué fue lo que hicieron con las instrucciones, las direcciones de Dios? ¿Qué fue lo que hicieron en contra de Dios que trae como consecuencia el día de la ira? Dice el versículo número 5, Isaías capítulo 24, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque ¿qué cosa? Número 1, traspasaron las leyes. Número 2, falsearon el derecho. Número 3, quebrantaron el pacto sempiterno. ¿Por qué viene el día de la ira de Jehová? Porque los hombres quebrantaron la Torá, quebrantaron las instrucciones de Dios. Los hombres traspasaron las enseñanzas de Dios, las direcciones de Dios, vivieron en contra de lo que Dios estableció. En el capítulo 6, versículo 17 del libro de Apocalipsis, termina el versículo 17 con una pregunta: ¿y quién podrá estar en pie en el gran día de su ira? Y justamente es el trabajo que estamos desarrollando. Recuerde que cuando hablamos de la apocalíptica bíblica, dijimos que en el Antiguo Testamento, el libro de Isaías, capítulo 24 al 27, hablan de apocalíptica bíblica. Y usted dirá, ¿y qué es eso de apocalíptica bíblica? Y yo le contesto: la apocalíptica bíblica es una literatura de revelación
que nos enseña, nos muestra y nos dice las cosas que los hombres ni saben ni ven. ¿Cuáles son las cosas que nos enseña? Las que los hombres ni saben ni ven. De manera que la apocalíptica bíblica se encarga de revelar, de enseñar, de mostrar a los seres humanos las cosas que no saben. Por eso está tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Isaías capítulo 24, 27, el libro de Ezequiel capítulo 38 y 39, el libro de Daniel capítulo 2 y los capítulos 7 al 12, el libro de Joel capítulo 2 y 3, el libro de Zacarías capítulo 9 al 14, en el Nuevo Testamento San Mateo capítulo 24, San Marcos capítulo 13, San Lucas capítulo 17 y 21, Primera Tesalonicenses capítulo 4, Segunda Tesalonicenses capítulo 2 y el libro de Apocalipsis. Como estamos utilizando la apocalíptica bíblica, el contenido en la Biblia, seguimos trabajando con esa información para descubrir la respuesta a las preguntas que estamos haciendo. ¿Por qué es importante esto? Escuche por favor. Si estamos viviendo en el tiempo del fin, y lo estamos, y Dios ya reveló lo que necesitamos saber, usted no tendrá disculpa con qué presentarse delante de Dios por no saberlo. Pregunto, ¿lo reveló Dios o no lo reveló? Sí. ¿Qué significa Apocalipsis? Revelación. Ya Dios lo reveló. Ahora es el trabajo del hombre descubrirlo, aprenderlo, comprenderlo, practicarlo, vivirlo y sacar la consecuencia, que es la salvación y la vida eterna. El capítulo 24, versículo 5 nos dice que los hombres quebrantaron, traspasaron la Torá, las enseñanzas de Dios. Ponga cuidado, por favor. Ahora, vamos un poquito más a fondo y vamos a ir un poquito más adelante. Mire usted en el libro de Daniel, que también es parte de la apocalíptica bíblica, cómo Daniel relata en una oración lo que el pueblo de Israel hizo, el pecado del pueblo de Israel, razón por la cual se lo llevaron cautivo a Babilonia, se lo llevaron cautivo a Tel Aviv y otra parte quedaron hechos leña en Jerusalén. ¿Por qué le vino la desgracia, la tragedia? ¿Por qué Dios dejó que lo atacaran y lo destruyeran? ¿Qué fue lo que el pueblo hizo? ¿Cuál fue el pecado del pueblo? ¿Y quiénes cometieron pecado en el pueblo? ¿Y cuáles son los pecados y sus detalles? Ponga cuidado. Razón por la que le vino la tragedia y la desgracia. Vamos al libro de Daniel ahora. Leamos en el capítulo 9 cómo Daniel nos relata la razón por la cual vino la tragedia al pueblo de Israel. ¿En qué pecaron? ¿En qué consistió su pecado? Si usted va a un médico, el médico comienza a hacerle preguntas, a escribir en un papel, ¿sí o no? Sí. Le está haciendo un ¿qué? Un diagnóstico. Dia en griego significa a través de. Y gnóstico viene de un verbo que es noseo, de una palabra gnóstico, gnóstica, que significa conocimiento. A través del conocimiento. Le hace pregunta y después lo manda a hacerse análisis, ¿sí o no? Cuando vienen los resultados, el médico tiene una idea más clara de lo que posiblemente usted tenga. Y el médico le dice, bueno, usted lo que tiene es esto, esto y esto, este medicamento es para esto. Estamos haciendo un diagnóstico bíblico para que usted comprenda cómo Dios hizo en el pasado con aquella gente y cómo Dios está haciendo y hará con usted en el presente. Yo pregunto, ¿es fácil aprender en uno mismo sufriendo o es mejor aprender de lo que sufrió otro? ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor? ¿Meter la mano para saber que el fuego quema o ver que el otro ya se quemó? Compadre, mire que el otro ya se quemó, yo no tengo que meter la mano a ella, yo sé que quema. Entonces eso es lo que estamos tratando de hacer. Si aquellos se quemaron, no se queme usted. ¿Están listos entonces? Daniel capítulo 9, vamos a Daniel capítulo 9. ¿Cuáles fueron los pecados que el pueblo cometió? Razón por la cual le vino la tragedia. Daniel capítulo 9, versículos 9 en adelante. Oiga lo que dice el profeta Daniel, ponga cuidado. Daniel capítulo 9, versículo 9 al 13. Dice Daniel capítulo 9, versículo 9 al 13. ¿Cómo dice el versículo 9? Daniel capítulo 9, versículo 9. ¿Cómo dice? Dice, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar
¿Y qué dice ahora? Aunque contra él, ¿qué cosa? Nos hemos rebelado. Ponga cuidado lo que dice el profeta ahora. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar, ¿en qué cosa dice? En sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Pregunto, ¿aparece la palabra leyes, sí o no? Recuerde que es la palabra Torah que aparece ahí, y la palabra Torah significa las enseñanzas de Dios, las instrucciones de Dios, las directrices o direcciones de Dios, lo que Dios ha enseñado, todo el conjunto de lo que Dios ha enseñado. Daniel dice, nosotros fallamos, nos rebelamos contra las cosas que Dios ha enseñado, no vivimos ni caminamos conforme a lo que Dios enseñó. Versículo 11, ¿cómo dice el versículo 11? Todo Israel traspasó, ¿qué cosa? Tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual, ¿qué dice Daniel? Por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición, ¿y qué más? Y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él, ¿qué cosa? Pecamos. Daniel está diciendo, toda esta tragedia que nos ha venido encima, toda esta desgracia que nos está cayendo encima es porque no obedecimos a la Torah, no caminamos conforme a la Torah, a las enseñanzas de Dios. Mire el versículo número 12 y 13. En el 13 aparece la otra frase que me interesa. Mire lo que dice el 12. ¿Cómo dice el 12? Y él, ¿qué cosa? Ha cumplido la palabra que había contra nosotros y contra nuestros jefes. ¿Qué cosa dice? Que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros, ¿qué cosa? Tan grande mal, pues nunca fue hecho, ¿qué cosa dice? Debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Y dice el 13, conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal, ¿qué dice ahora? Vino sobre nosotros y no hemos implorado, ¿qué cosa dice? El favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender, ¿qué cosa dice? Tu verdad. Tres cosas en el versículo 11, en el versículo 10, el 11 y el versículo número 13. Fallamos a tu ley, fallamos a las enseñanzas, fallamos a la Torah, no cumplimos lo que dicen tus enseñanzas, no cumplimos lo que dicen tus instrucciones, hicimos contrario a lo que tú estableciste. Y aparece una palabra interesante, dice maldición. Vamos al versículo número 10, vamos al 11, ¿qué dice el 11? Todo Israel traspasó tu ley, ¿haciendo qué cosa? Apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros, ¿qué dice? La maldición. Hay mucha gente que camina por la vida y son unos malditos. Si usted quiere tener claro ese asunto, por lo menos para empezar, cuando llegue a su casa, busque la Biblia y lea Deuteronomio capítulo 28. ¿Cuál es el capítulo? 28. Deuteronomio capítulo 28. Lea a la luz de la Biblia cómo funciona esto de la maldición. Es más, vamos al libro de Proverbios capítulo 26, versículo 2, para que usted vea un principio claro. Pregunto, ¿esta gente estaba faltando a las enseñanzas de Dios, sí o no? Sí. Y como consecuencia le vino la maldición, ¿sí o no? Pues querido, si usted está faltando a los principios de Dios, a las enseñanzas de Dios, compadre, no espere bendiciones. ¿Se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? Esto es doloroso, pero hay que poner las cosas como van, ¿o no? Capítulo 26, Proverbios, versículo número 2. ¿Cómo dice? Proverbios 26, 2. Recuerde, el método es bíblico, gramático y ¿qué más? Descriptivo. ¿Quién es que debe explicar todo? La Biblia. ¿Qué dice la palabra de Dios? Proverbios capítulo 26, versículo 2. ¿Cómo dice el 2?
como el gorrión en su vagar, ¿y qué más? Y como la golondrina en su vuelo. ¿Qué dice la frase que viene ahora? Así la maldición nunca vendrá sin causa. Tiene que haber una causa para que la maldición venga. Si no hay una causa, la maldición no puede llegar. Ahora, cuando usted vive quebrantando las palabras de Dios, los principios de Dios, las enseñanzas de Dios, y usted vive como le da la gana, ¿hay causa para que son malditos, sí o no? Pues sí. Ay, mamá. ¿Esto es serio o no es serio? A ver, ¿es serio o no es serio? ¿Qué prefiere usted? ¿No saberlo y que vaya a pedazo, o saberlo y corregir el problema? ¿Qué prefiere? Hay gente que dicen, yo me siento mal, pero mejor no voy al médico, así no sé lo que me está pasando. Cosa linda, mamá. Y a veces cuando vienen, el médico le dice, ya no se puede hacer nada. Si hubiera venido 6 meses antes. Si hubiera venido 6 meses antes. En la ciudad de Chicago tengo un médico muy amigo. Él es un especialista, él es un gastroenterólogo. Y él me cuenta historias de personas que van y llegan tarde y ya nada se puede hacer. ¿Cómo quiere llegar usted? ¿Tarde o temprano? En cambio hay otros que llegan temprano y el médico le dice, se sonríe y le dice, dele gracias a Dios que vino ahora. Dele gracias a Dios, porque si hubiera esperado 6 meses, olvídese. Ahora, espiritualmente, ¿usted lo prefiere tarde o lo prefiere temprano? Entonces ahora es temprano. Déjeme hacerle otra pregunta. ¿Es hermoso estudiar la Biblia o no es hermoso estudiar la Biblia? Yo de niño he preferido mejor saber que no saber. Número 1, versículo 11. No obedecimos, versículo 10, no obedecimos tu ley. Versículo 11, todo Israel traspasó tu ley. Versículo 13, no obedecimos lo que está escrito en la ley de Moisés. Recuerde que la palabra ley es la palabra Torah y significa ¿qué cosa? Instrucción, dirección, las enseñanzas de Dios. Ahora bien, ¿quiénes en el pueblo, en la época de Daniel, habían caído en pecado dentro del pueblo de Dios? ¿Quieren saber esa respuesta o no la quieren? Sí. ¿La quieren o no la quieren? Sí. El problema del pecado se había metido por todas partes. Y mire usted cómo Ezequiel lo explica. Recuerde que Ezequiel estaba en Tel Aviv en el cautiverio y Daniel estaba en Babilonia en el cautiverio, pero eran contemporáneos, estaban viviendo en la misma época. Y Jeremías estaba en Jerusalén viviendo en la misma época. Ezequiel nos describe cuáles eran los pecados que se estaban cometiendo en el pueblo, razón por la cual vino la tragedia, vino la desgracia, vino el problema. Ezequiel capítulo 22. ¿Conocen el significado de la palabra chisme? ¿A lo saben o no lo saben? ¿A lo saben o no lo saben? A ver, ¿sí o no? Pues permítanme presentarle ahora este problema que no es un chisme, es una historia. Ezequiel capítulo 22. Ezequiel capítulo 22. ¿Qué estaba pasando con el pueblo? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué razón vinieron esas tragedias? Ezequiel capítulo 22. Vamos a leer a partir del versículo número 26. ¿Qué dice el verso 26? Ponga cuidado. ¿Cómo dice el versículo 26? Sus sacerdotes violaron, ¿qué cosa dice? Mi ley, mis enseñanzas, mis instrucciones. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. ¿Y qué sigue diciendo? Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. ¿Saben lo que es profano? La palabra profanidad significa tratar las cosas sagradas sin el debido respeto. ¿Qué es profanidad? Tratar las cosas sagradas sin el debido respeto. Profano es la persona que vive de esa manera. Y entonces dice Ezequiel que los sacerdotes
no hacían diferencia entre lo santo y lo profano, no hicieron diferencia. Dice, ni, ¿qué cosa? Distinguieron entre inmundo y limpios, y de mis días de reposo apartaron sus ojos. ¿Y qué dice Dios? Y yo he sido profanado en medio de ellos. Mi pregunta entonces, ¿los sacerdotes estaban en pecado en el pueblo de Israel, sí o no? Sí, número uno. Número dos, otro grupo. Versículo 27. Sus príncipes en medio de ella, ¿qué dice ahora? Son como lobos. ¿Qué hacen esos lobos? Que arrebatan presa, derramando sangre para destruir, ¿qué cosa? Las almas, las personas. ¿Para hacer qué cosa dice ahora? Obtener ganancias injustas. Los sacerdotes están mal, los príncipes están abusando del pueblo. Es Dios que está hablando y está hablando de su pueblo y está describiendo por qué el mal les llegó, por qué Nabucodonosor vino y arrasó con ellos. Está presentando las razones. ¿Y qué sigue diciendo el versículo siguiente? Y sus profetas, ¿qué hicieron? Adelante. Ábralo. Y sus profetas, ¿qué hacían? Recubrían con lodo suelto, haciendo ¿qué cosa? Versículo número 28, ¿qué pasó? Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad, ¿y qué más? Adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Y qué dice? Y Jehová no había hablado. ¿Estaban en pecado o no estaban en pecado? Paremos aquí, porque ahora tenemos una linda experiencia. Hay dos personas que han tomado la decisión de entregarse a nuestro Dios. ¿Es hermoso esto o no es hermoso? Les invito, por favor, vamos a estar en pie para hacer una oración de bendición para esta ceremonia y luego vamos a la ceremonia en sí. Querido Padre Celestial, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la compañía de los ángeles, la presencia y la dirección de su Espíritu Santo. Gracias, Dios, por la experiencia de este hermoso bautismo para la gloria y la honra de su nombre y salvación de las almas. Pedimos una bendición especial sobre esta ceremonia, Señor, que su presencia se manifieste. Nos entregamos en sus manos, Padre eterno, diríjanos en el nombre de Jesús. Se pueden sentar. Muy bien, tenemos dos personas que serán bautizadas. La primera persona se llama San Luis Alberli. Le invito a cerrar sus ojos para que oremos. Apreciada San Luis Alberli, fiel a la palabra de Dios y siguiendo las doctrinas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, hoy decides entregarte en las manos de Jesucristo el Señor. Por esta razón, querido Padre Celestial, como ministro del Evangelio le ruego que el nombre de Saint Louis Alberli sea registrado en el libro de la vida. Que desde hoy su cuerpo se convierta en templo para el Espíritu Santo. Que usted le guíe paso a paso. Que tenga derecho de entrada en la patria celestial. Que el Santo Espíritu le guíe cada día, cada momento y cada instante y sea conocida como representante del reino de los cielos. Padre amado, para que estas bendiciones le alcancen, el pastor Awaldi Almonte le bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén, Señor Jesús. Amén. Alabado sea Dios. ¿Cuánto felicitan a esta jovencita? Alabado sea el Señor. Tenemos una segunda persona aquí en la lista. Se llama José Antonio Troncoso. José Antonio Troncoso. Les invito a cerrar sus ojos para que oremos a nuestro Dios en esta siguiente ceremonia. José Antonio Troncoso.
Cerremos los ojos y oremos a nuestro Dios. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Presentamos ante usted a José Antonio Troncoso, fiel a su santa palabra y siguiendo las doctrinas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, hoy ha tomado la decisión de entregarse a usted, querido Dios. Para que estas bendiciones le alcancen, el pastor Awaldi Almonte se prepara para introducirlo en las aguas. Señor, que este nombre de José Antonio Troncoso sea registrado en el libro de la vida, que sea lavado con la sangre preciosa de Jesús, que sea vestido con su manto de justicia, que sea ungido con el Espíritu Santo, que sea transformado con su santo poder y se convierta en un mensajero del cielo para predicar su palabra. Señor, para que pueda tener su nombre en el libro de la vida, para que pueda entrar en la patria celestial, para que pueda vivir por la eternidad en el reino de los cielos, el pastor Awaldi Almonte le bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén, Señor Jesús. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cuántos felicitan a José Antonio? Alabado sea el Señor. En el libro de Ezequiel capítulo 22 estamos leyendo los pecados por los cuales vino la tragedia y vino la campaña de Nabucodonosor que llevó cautiva a tanta gente. Vimos que, número uno, los sacerdotes habían caído en problemas, los príncipes habían caído en problemas, y ahora dice, y sus profetas también habían caído en problemas. Versículo 29, ¿qué dice el versículo 29? El pueblo de la tierra, ¿qué hizo? Usaba de opresión, ¿y qué más? Cometía robo. Al afligido y al menesteroso hacía violencia, ¿y qué más? Y al extranjero oprimía sin derecho. Pregunto, ¿los de arriba estaban mal? Sí. ¿Los del medio estaban mal? Sí. ¿Y el pueblo cómo andaba? Ay, mamacita linda. ¿Y qué dice ahora? Versículo 30. Y dice Dios, y busqué entre ellos, ¿qué cosa? Hombres que hiciesen vallado y que se pusiesen en el ¿dónde? En la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. ¿Y qué dice Dios? Y no lo hallé. Busqué gente que intercediera delante de mí en favor del pueblo, no lo encontré. No encontré gente que orara en favor de esta gente. No encontré la gente que me pidiera que me perdonara y que ayudara a esa gente. No encontré nadie que me pidiera esas cosas. Y al final, mire la tragedia, versículo 31. ¿Qué dice el 31? Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí. ¿Qué dice Dios? Hice volver el camino de ellos sobre sus ¿qué? Su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Recuerde, querido, recuerde, querida, que estamos trabajando con el gran día de la ira de Dios, que viene porque la gente no obedecieron las enseñanzas de Dios, los principios de Dios, las instrucciones de Dios, las direcciones de Dios. Y ahora estamos mirando un ejemplo palpable, un ejemplo fehaciente de gente que fallaron, que le faltaron a Dios y cuáles fueron las consecuencias. ¿Tiene sentido esto o no tiene sentido? A ver si o no. Los antediluvianos, ¿fallaron o no fallaron? ¿Vino el diluvio o no vino? Sodoma y Gomorra, ¿fallaron o no fallaron? ¿Vino el fuego o no vino? Lo que Dios nos está diciendo en la Biblia es, queridos, queridas, yo estoy dispuesto a perdonarles, a que hagamos la reconciliación, pero arreglen las cosas. Si a esta gente le fue mal, a usted no tiene que irle mal. Y yo le pregunto, ¿verdad que uno sabe cuando está caminando en contra de Dios? ¿Sí o no? Uno lo sabe.
Vamos a arreglar eso, dice el Señor. Vamos a corregir ese problema. Vamos a corregir esa situación. Vamos a poner las cosas en claro. Número 1, no obedecimos a tu ley, dice Daniel. Número 2, todo Israel traspasó tu ley. Número 3, no obedecimos lo que está escrito en la ley de Moisés. Amigo, amiga, presente o ausente, tal vez nos esté escuchando a través de la radio o está siguiendo esto a través de la internet o de la televisión. Querido, querida, escuche por favor. Dios es clemente, es piadoso, misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia. Sin embargo, dice el versículo, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Si usted no acepta el perdón de Dios, si usted no acepta la reconciliación con Dios, si usted insiste en mantenerse en rebelión, finalmente dice, bueno, mi negro, ¿no quiere mi perdón? ¿No quiere reconciliarse conmigo? No, pues está bien, entonces yo te voy a arreglar. ¿Usted quiere que lo arregle? No, yo mejor me arreglo con Dios. Oh, no, a ver, ¿sí o no? Arreglémonos con Dios ahora que estamos a tiempo. Vamos a profundizar un poquito ahora en esto, porque ya tenemos que bajar el tren de aterrizaje y empezar a bajar este avión. Mire, cuando usted vuela, depende de qué tipo de avión usted vaya. Hay unos avioncitos que son tan incómodos, pero tan incómodos, que uno casi ni cabe. Y usted se monta y uno no puede ni pararse derecho. Los que son un poquito más altos tienen que montarse y doblarse y meterse. A veces me toca ir al lado del amigo que está allí con aquella cámara. Y el amigo ha sido muy bendecido. Y es un fastidio porque como el espacio está pequeño, no hay forma porque la espalda de él y la mía, alguien tiene que echarse a un lado, compadre. Y eso es un fastidio porque allá está la otra parte del avión, como se mete para allá. Así que hay que ir medio torcido, todo el vuelo torcido. Ay, cuando eso ya viene que tiene que aterrizar. Y a veces estos pilotos, bueno, benditos sean los pilotos, dejemos los pilotos tranquilos. En cambio hay otros aviones, 787, que eso es una casa. Mi madre, usted no lo va a creer, esos aviones son tan anchos, que van como desde aquí a donde está aquel joven, buen mozo, con el pelo largo. Hay cosa linda, mamá. Van como desde aquí hasta allá. Úpale, ahí sí. Y hay ciertas zonas que usted puede levantar hasta los pies. Y es una casa, y a veces son de 2 pisos. Un piso arriba y un piso abajo. Una cosa inmensa. Cuando eso aterriza usted ni cuenta se da. Vamos a ver si no hago un avión de eso ahora para hacerte aterrizaje y no tener problemas, porque vi a muchos de ustedes con la cara muy seria cuando le decía, compadre, ¿qué está serio? Imagínese usted que el Señor se le ocurra venir y usted no esté preparado. El Señor no es gente de que, ay, no, mi negro. Papá dice, yo te di tu tiempo, compadre. A los antediluvianos cuando le llegó el día, ¡pum! Sodoma y Gomorra llegó el día, ¡pum! Papá Dios es muy clemente y misericordioso, pero cuando llegó, ¿o no? A ver, ¿sí o no? Sí. Mejor arregle sus cuentas con el Señor antes que esto se ponga peor, porque se va a poner peor. Vamos a la Biblia. Mire qué cosa linda. En el libro de Joel, y vamos a poner esto bien sabroso para terminar y que usted no se quiera ir, pero si no vamos a ir. En el libro de Joel, capítulo número 2. Joel, capítulo número 2, versículo 1 y 2. Recuerde que estamos tocando el día de Jehová, el día de la ira de Jehová. La segunda venida. ¿Cómo será eso? Joel, capítulo número 2. Joel, capítulo 2, versículo 1 y 2. ¿Qué dice el versículo 1? Ponga cuidado. ¿Cómo dice el versículo 1? Toca trompeta en Sión y dad, ¿qué cosa dice? Alarma en mi santo monte. ¿Qué dice ahora? Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene, ¿qué cosa dice? El día de Jehová, porque está como cercano. ¿Cómo será ese día? Versículo 2. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. ¿Qué dice ahora? Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte,
semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Versículo 11, ¿qué dice el versículo 11? Y Jehová dará su orden delante de su ejército. ¿Qué sigue diciendo? Porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es, ¿qué cosa? El día de Jehová y muy terrible. ¿Y qué pregunta? ¿Quién podrá soportarlo? Pregunto, ¿esto es serio o no es serio? Versículo 21, ¿cómo dice el versículo 21? Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Alabado sea el nombre de Dios. Yo pregunto, el día de la ira de Jehová, ese maravilloso día, ¿el Señor vendrá a buscar a sus hijos para llevárselo al cielo, sí o no? Sí, aunque es un día de tinieblas para los que se pierden, es un día de luz para los que se salvan. Aunque es un día de terror para los perdidos, es un día de victoria y de gloria para los que aceptaron a Cristo Jesús. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Capítulo 3, versículo 14. Joel 3:14. Recuerde que estamos usando el método bíblico gramático descriptivo. ¿Cómo dice el versículo 14? Muchos pueblos, ¿dónde? En el valle de la decisión. ¿Y qué dice ahora? Porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Y yo pregunto, ¿no es lo que está pasando hoy en día? ¿Sí o no? Hay mucha gente que tienen que decidirse o por Dios o en contra de Dios. ¿Es así o no es así? En el mundo entero, en cualquier cultura, en un país de primer mundo, segundo mundo, tercer mundo, en todo el mundo la gente está tomando una decisión. O se alinean con Dios o se ponen en contra de Él. Y no me da ningún miedo hacer y lanzar el desafío en cualquier cultura, no importa el país donde vaya, con traductor y sin traductor. A veces los traductores traducen, y traducen muy bien, pero como que no dicen lo que uno está diciendo, y se lo repito otra vez, y se lo repito otra vez, hasta que lo miro, dígame la cosa como le estoy diciendo, compadre. Sí, porque la gente quiere ser como muy suave, muy polite. No, métele duro, dímele la cosa como yo le estoy diciendo. Sí, porque la gente quiere ser como muy suave, ¿o no? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y a veces le digo, en mi idioma español bien bravo, caribeño, le digo, y si usted no se arrepiente, se lo lleva el diablo. Y entonces aquel me viene, y si usted no se arrepiente, le puede ir mal. Ningún mal es que se lo lleve el diablo. Dígaselo claro. Porque eso es la cosa. ¿O no? ¿Sí o no? Entonces dejémonos de cuento. La gente tiene que estar consciente que está o no está. O yo estoy casi bien. No, si usted está casi bien, usted está mal. O usted está bien o está mal. O está con Cristo o está del otro lado. ¿O no? Primera de Corintios capítulo 15, versículo 22. Porque en Adán todos mueren, mas en Cristo todos serán vivificados. ¿En dónde quiere estar usted? ¿En Adán o quiere estar en Cristo? Bueno, esto es una democracia, ¿no? ¿Cuántos quieren estar en Adán? Levanten la mano derecha los que quieren estar en Adán. En Adán todos mueren. Muy bien. Nadie quiere estar en Adán. Ahora, ¿cuántos quieren estar en Cristo? Levanten la mano, por favor. Alabado sea Dios. Ay, Señor. Una pregunta. ¿Verdad que nos estamos entendiendo? ¿Verdad que esto está claro? Esto no tiene ninguna cosa rara. Todo está claro. Usted o se pone o no se pone. O entra o se queda afuera. No hay tercer lugar. O usted está adentro o lo dejaron afuera. O está arriba o está abajo. O esto es blanco o es negro. No, déjese de cuento. O está con el Señor. Cristo dijo, al que no es conmigo, contra mí es. ¿Viene o no viene el día terrible de Jehová? Viene. Ahora, mire qué cosa linda. Y esta es la parte que más me gusta de Dios. Mire qué cosa linda. Joel capítulo 2, versículo 12. Mire qué llamado hace Dios para que la gente se arrepienta. Joel capítulo 2, versículo 12. ¿Cómo dice el versículo 12? Mire qué cosa linda. ¿Cómo dice?
Por eso pues ahora dice ¿quién? Jehová. Qué cosa linda. ¿Cómo dice Dios? Convertíos a mí. ¿Con qué cosa dice? Con todo vuestro corazón. ¿Con qué más? Con ayuno. ¿Y qué más? Y lloro. ¿Y qué más? Y lamento. No lo coja suave. No lo tome deportivo. Si te van a matar y te ponen una pistola en la cabeza, ¿tú no te vas a reír o te vas a reír? Y es peor lo que te va a pasar si no te arrepientes. Compadre. ¿Cómo hay que hacerlo, dice Dios? Con lloro. ¿Con qué más sigue diciendo? Lamento. ¿Con qué más dice Dios? Versículo 13, ¿qué dice Dios? Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. ¿Y qué dice Dios? Y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque, ¿cómo es Él? Misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. ¿Y qué dice ahora? Y que se duele del castigo. Yo no quiero que te pierdas, dice Dios. He hecho todo para que te salve, he aclarado todo y te estoy explicando lo que te va a pasar si no te arrepientes. Por favor, compadre, venga, arrepiéntase, mi negro. Qué cosa linda. A mí me gusta Dios. A mí me gusta Dios. ¿Quiere Dios que sus hijos se arrepientan? ¿Quiere Dios salvar a sus hijos? Ya bajé el tren de aterrizaje. Mire lo que sigue diciendo el versículo siguiente. ¿Cómo dice? Versículo 14. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es, ¿qué cosa? Ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Y ahora repite, ¿qué cosa? Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo. ¿Y qué tienen que hacer? Dice Dios. Santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños. ¿Y aún a quienes dice? Y a los que maman. ¿Qué dice ahora? Salga de su cámara, ¿quién? El novio, y de su tálamo, ¿quién? La novia. Entre la entrada y el altar, ¿qué deben hacer? Lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, ¿qué deben decir? Perdona, oh Jehová, a tu pueblo y no entregues al oprobio tu heredad. ¿Qué cosa dice ahora? Para que las naciones, ¿qué dice Dios? Para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Y yo le pregunto a usted, mi amigo, mi amiga, ¿estas cosas tienen que ver con nosotros, sí o no? ¿Necesitamos pedirle a Dios que nos cambie y nos transforme el corazón y la vida? Sí. Dios no quiere que usted se pierda con su familia. Dios quiere que usted y su familia se salven. Ya Él preparó todo. Pero hay que hacer un arreglo con Dios. Hay que venir a Él y arreglar las cosas con Dios. Terminemos con una oración. Pero antes quiero hacerle dos preguntas. Pregunta número 1. ¿Viene o no viene el día de la ira de Jehová? Sí. ¿Viene o no viene la segunda venida? Sí. ¿Nos van a pedir cuenta uno por uno, sí o no? Sí. ¿Reconocemos que de alguna manera hemos estado desobedeciendo las instrucciones de Dios, sí o no? Sí. Aquí viene mi pregunta. ¿Quisiera usted hoy darle el derecho a Dios para que el Espíritu Santo le guíe desde ahora y para siempre? Entonces póngase en pie conmigo. Esto no es cosa de hombre, no es asunto de religión, es un asunto de relación. ¿Con quién me relaciono? Ese es el punto. Si usted decide en este momento darle el derecho a Dios sobre su vida, Dios comenzará a poner en orden todas las cosas en su propia vida.
Si usted reconoce que ha fallado a Dios, Dios le perdonará. En el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13, dice: el que encubre sus pecados, ¿qué cosa? No prosperará, pero el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Amén. ¿Le gustaría a usted alcanzar misericordia? Amén. ¿Le gustaría alcanzar misericordia? Amén. ¿Le gustaría a usted alcanzar misericordia? Amén. ¿Sí o no? Sí. El primer empeño de Dios y el más grande es salvarle a usted y a su familia. Amén. Escuche mi pregunta con la que quiero terminar. ¿Acepta usted entregarle su vida a Cristo Jesús para que el Espíritu Santo le transforme y le convierta en una nueva persona? Amén. Si usted dice sí, levante la mano conmigo. Querido Dios, levantamos la mano para decirle sí, aceptamos su voluntad. Amén. Para decirle, Señor, sí, nos entregamos a usted. Ay Dios, ilumine nuestra mente para comprender su palabra. Que el Espíritu Santo nos haga entender que en la segunda venida se cumplirá el día de la ira de Jehová. Amén. Que aprovechemos el tiempo, que nos reconciliemos con usted, que vayamos ante usted y pidamos perdón, que entreguemos nuestra vida en sus manos santas, que su Espíritu venga a nosotros y nos cambie. Amén. Que nos despertemos antes que sea demasiado tarde. Padre, si por haber fallado a usted y a su palabra, si por haber fallado a sus instrucciones y a sus direcciones, si por haber fallado a usted, Señor, estamos cargando alguna maldición, le rogamos en esta hora que el Santo Espíritu venga y rompa eso de nuestra vida y nos guíe a su palabra y nos dirija y haga en nosotros su voluntad. Amén. Bendiga a los padres y las madres, bendiga a los hijos y las hijas, bendiga cada hogar, Señor, cada familia. Permítanos crecer en su gracia cada día. Ponga en nosotros el interés por la palabra, Señor, por la Biblia, la oración y la comunión con el cielo. Y haga en nosotros su voluntad, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Que Dios le bendiga.